¿Sabían que, por lo general, unos 10 espermatozoides consiguen atravesar la pared del óvulo, pero solo uno penetra en el plasma celular? En ese momento, la composición química de la pared del óvulo cambia para bloquear el paso a los demás espermatozoides. Botica Junín. Nos gusta ayudarte a sonreír. Hola a todos, mi nombre es Clara María Bernal. Estoy muy contenta el día de hoy porque los tengo aquí en mi casa. Ha sido un proceso increíble todo este tema de mi maternidad. Y hoy culminamos esta etapa con este video y este programa que estamos haciendo ya en mi espacio y con mis hijos. Así que voy a arrancar contándoles un poquito sobre mi historia. Yo tengo hoy 40 años y durante la década de mis 30 estuve muy dedicada a mi trabajo y a mi desarrollo profesional. Me dediqué a trabajar, a viajar, a consolidar como mi estabilidad económica, y hacia finales ya de este tiempo decidí atender ya el llamado pues un llamado interno que ya tenía, y era hacer realidad el sueño de ser mamá. Así que empecé a trabajar por este proyecto de vida y durante los últimos 3 años me preparé para ello. Así que esa preparación incluyó no solamente buscar los recursos y buscar alternativas para poder tener mis bebés, sino también una preparación del ambiente donde los iba a recibir, todo el espacio físico, constituir pues como los recursos y las necesidades que ellos iban a demandar, y también toda la parte física, emocional y espiritual. Yo llegué a INSER a través de una búsqueda inicial que hice en internet. Empecé a buscar alternativas de centros de fertilidad donde pudiera buscar la posibilidad de tener un tratamiento de fertilidad, y encontré a INSER dentro de esas alternativas, y escribí un correo electrónico pidiendo información. Ese correo electrónico me fue respondido, y a partir de ese momento pedí una cita. Se llama una cita de primera vez, que es una cita larga con uno de los especialistas. Acudí a la reunión y básicamente le conté al doctor que me atendió cuál era mi historia, qué quería hacer, cómo quería manejar este proyecto de vida, y arrancó todo el proceso. El proceso del embarazo, de llegar al embarazo, es un proceso que me tomó un año largo, y es un proceso que ha sido maravilloso. Arranqué con en común acuerdo con mi médico en un proceso de fertilización por inseminación. Hicimos un par de intentos en esa primera etapa. Esos intentos no funcionaron, y ahí en realidad empecé un proceso de manejar pues toda la frustración y el miedo que causaba cuando no quedaba en embarazo. Entender el porqué, buscar las alternativas, entender razones, hacer un proceso no solamente médico sino también de apoyo psicológico con INSER fue clave dentro de este proceso y dentro de este camino. Y también en acuerdo con el médico decidimos pasarnos ya a un proceso de fertilización in vitro, con el objetivo básicamente de incrementar los chances para quedar en embarazo. Y trabajé en un par de intentos inicialmente que no dieron resultado, y ya hacia el final en este último intento del in vitro quedé en embarazo hace el pasado diciembre de 2012, y bueno, pues
fue la mejor sorpresa y la mejor noticia que he tenido pues en mi vida. En realidad durante todo ese proceso hubo altibajos, hubo momentos en los que de una u otra manera yo pensé que no era capaz de seguir adelante, cuando tenía que luchar con la frustración, cuando los resultados no se daban, cuando habían situaciones médicas de pronto difíciles, y para mí fue clave contar con el apoyo de mi familia, contar con el apoyo de mis amigos, mantener siempre la fortaleza y la convicción con el objetivo claro de lo que yo quería hacer y que por nada del mundo iba a desistir de mi idea de tener un hijo. Bueno, el momento, desde el momento en que se hace la inseminación hasta el momento en que te notifican si estás o no en embarazo, es un periodo de tiempo de mucha ansiedad y complejo, porque son alrededor de 15 o 20 días en los que pues hay una espera con mucha expectativa. Y recuerdo, pues tengo muy vívido el recuerdo en mí, la sensación física el día que tenía la cita para hacer esta revisión, y me hice las pruebas de sangre y estaba esperando la llamada de Fidel, el médico que me iba a contar el resultado, y recibí su llamado y me dijo: efectivamente, Clara María, estás en embarazo, los niveles de la hormona son muy altos, y esto quiere decir que la inseminación fue un éxito, y ven que vamos a arrancar, te voy a recibir para verte. Entonces fue súper emocionante, pues la felicidad no cabía en mí, me ericé, como pensar que finalmente ya esas vidas que me habían implantado, pues había funcionado y estaban ahí, y ya tenía estos dos seres habitándome en mi interior, como me sentía como si tuviera como esas lucecitas vivas dentro de mi barriga, y era muy muy bonito. La verdad que es un recuerdo maravilloso que ojalá nunca se me olvide. El embarazo es una época maravillosa. Los primeros meses para mí fueron un poco duros en realidad, porque tuve todos los síntomas que dicen que vas a tener, es decir, las náuseas, el malestar físico, el dolor de cabeza, pero todas esas cosas se compensaban 100% con la alegría de saber que estaba esperando 2 niños. Y también había un componente muy bonito, y era la ansiedad de saber qué eran. O sea que esas primeras 12 semanas era una mezcla enorme de sensaciones entre el malestar físico, pero también la alegría inmensa y la expectativa de saber que esa vida estaba creciendo en mí. Cuando se está en embarazo, no se está en embarazo únicamente solo, o sea, toda la familia se embaraza. En mi caso fue muy bonito, porque ese segundo trimestre, cuando ya sabíamos que los bebés eran un niño y una niña, toda la familia y particularmente mi familia primaria, mi papá, mis hermanos, se involucraron increíblemente con el proceso, y hacíamos un seguimiento permanente del crecimiento de los bebés. Entonces era muy bonito, porque en cada ecografía y en cada cita con el equipo médico de INSER íbamos monitoreando el crecimiento de cada uno de los embriones. INSER me decía qué tamaño tenían, y cuando llegábamos a la casa mi papá me dibujaba en un papelito con una regla el tamaño de cada uno de los niños en ese momento. Entonces era súper emocionante, porque los fuimos viendo crecer, y la realidad es que los bebés crecen increíble de una semana a otra. Así que esa sensación de sentir que cómo iban evolucionando y cómo se iban desarrollando dentro de mí fue absolutamente maravilloso. Aquí tengo, pues durante todo este proceso del embarazo hice este álbum donde guardé cada una de las ecografías, cada uno de los recuerdos de lo que iba sucediendo con el proceso, y no solamente pues como los resultados, sino también cosas bonitas que me regalaban
y que van a ser pues un recuerdo increíble para mis hijos el día de mañana cuando lo vean. Para aquellas personas que están intentando tener un bebé y quieren explorar las alternativas de la fertilización por inseminación o la fertilización in vitro, les digo que es un proceso, ambos procesos son absolutamente maravillosos, es decir, cualquiera de los caminos que se elijan en compañía de los profesionales de INSER van a ser los procedimientos perfectos para cada uno de los casos. En realidad yo les diría que se metan en el proyecto. No es un camino sencillo, no sucede de la noche a la mañana, pero pasa y nos pasa a todos, es decir, hay posibilidades de embarazarse, hay posibilidades de conformar una familia, los recursos están ahí, el equipo profesional con las herramientas es increíble, así que simplemente entréguense a la posibilidad de que este milagro suceda en sus vidas y en sus familias y desen el tiempo para disfrutarlo. Es muy importante, aunque uno quisiera que esto pasara de la noche a la mañana, no siempre es así, y cuando no sucede de la noche a la mañana, disfrútenlo igualmente, porque hace parte del proceso, es decir, cada uno de los intentos que se hacen que no funcionan tienen un porqué, y simplemente lo que permiten es que uno se prepare más, esté más conectado, esté más tranquilo, entienda mejor el proceso. Así que yo creo que cada una de las etapas que van a empezar a vivir tienen una razón por la que suceden. No desistan, insistan mucho, permanezcan ahí, no olviden el objetivo y desen la posibilidad. Yo creo que ya cuando uno ve a los niños y los tiene en sus brazos, las recompensas son todas y es maravilloso uno sentir que se dio la posibilidad de haber vivido y de haber pasado por este camino fabuloso de lo que es el proceso de fertilización. Mito. Los bebés fruto de un embarazo por fertilización asistida son manipulados genéticamente. Realidad. El componente genético del embrión no es modificado en los tratamientos de fertilidad. Es un sentimiento como, uy, esa cosita tan pequeñita, eso es mío. Lo más emocionante y feliz es Miguel, que Miguel existe, que Miguel está con nosotros, ir a la pieza de él a sacarlo de la cama y que lo mira a uno y le da a uno esa sonrisa como de emoción total. Y ahora es lo más importante de nuestras vidas. Lo más Y el que importante. viene.